No es fácil la labor que tenemos como padres porque el Estado no ayuda, la sociedad tampoco. Y nosotros mismos necesitamos mirar un modelo de cómo ser los padres que nuestros hijos necesitan. Pero hermanos, ¿cómo reflexionar? ¿Cómo pensar si la sociedad, cuando llega el Día del Padre o cuando pensamos en alguna celebración especial, hay spots como estos o reclames como estos que vamos a ver a continuación antes de seguir adelante con el tema? Por favor, si pueden pasar el video, por favor. What? I knew it. Okay, baby! Daddy's cooked! Daddy's coming! Oh, don't ever scare Daddy like that again. Refreshingly smooth Bud Light. Always worth it. I've got 12 more at home. Eso es lo que para la sociedad significa un día como este. Yo entiendo que hagamos todos los esfuerzos por reactivar la economía del país y se usen todos los motivos de celebración que pueden haber en el calendario, pero me parece una mala manera de poder pensar y reflexionar en un día tan importante, sobre todo cuando el país está como está, los matrimonios están como están y las familias están como están. Por eso lo que intentaremos esta mañana es ver un modelo que podemos tomar los varones que Dios nos ha dado la bendición de ser padres. ¿Qué modelo podemos tomar para llevar adelante esta responsabilidad que tenemos? O como dicen los sociólogos o los psicólogos, el oficio de ser padres. Y por eso esta mañana lo que yo quisiera hacer es ver el padre modelo que tenemos en Dios. Y creo que si vemos a Dios como el padre modelo, entonces, quién sabe, nuestra sociedad pueda tener una alternativa de poder ser diferente, muy, muy diferente. Yo quisiera ver 4 características esta mañana acerca de Dios como el Padre modelo. Y la primera característica que yo quiero ver es que Dios es un Padre compasivo. Dios es un Padre compasivo. Ahora les invito a ubicar en sus Biblias el Salmo 103. 103 y el verso 13, por favor, si podemos ubicar en nuestras Biblias. Dice así el salmista, y por si acaso este salmo está en el contexto de las bendiciones de Dios por nuestra condición de ser humano. Para echar una mirada al contexto, mire lo que dice el Salmo 103 y el verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire el verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia con los que le temen. El verso 12. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el verso que me encanta, pensando en Dios el Padre como alguien compasivo, es este verso número 13 que dice, como el Padre es compasivo. Y la idea es alguien que siente lástima. Como el Padre es compasivo de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, el término compadecer aparece en otros versos de la Biblia como misericordia. Y hace referencia a la actitud que el Padre tiene frente a las debilidades nuestras como sus hijos.
Si Dios el Padre es un Padre compasivo a pesar de nuestras debilidades y somos conscientes que somos hijos débiles, que ofendemos a Dios en muchas maneras y cantidad de veces. Pero Dios es compasivo, como dice su palabra. Hace referencia a la actitud que Dios tiene como Padre frente a nosotros como sus hijos cuando damos a notar nuestras debilidades. Ahora, en el camino, nosotros como hijos, al ser débiles, ofendemos muchas veces a nuestros padres terrenales. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestros padres con nuestras actitudes como hijos? Solemos lastimar, solemos ofender, solemos dañar a nuestros padres también con nuestras palabras. Pero los padres también solemos hacer exactamente lo mismo también con nuestros hijos. No somos nada compasivos con ellos frente a sus debilidades. Estamos listos para marcar como padres cada una de sus debilidades y exaltarlas o ponerlas exponencialmente. Así somos muchas veces nosotros como padres. Sin embargo, el Padre por excelencia, el Padre modelo que tenemos en Dios, es un Padre que siempre busca poner el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios el Padre para con nosotros. Que la imagen del Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros. Por algo el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, le decía lo siguiente, pensando en la madurez de la vida cristiana, le decía, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, a un varón que tiene el carácter de Cristo, que puede reaccionar frente a las circunstancias de la vida como lo haría el Señor Jesús. Pero para eso necesitamos tener un Padre compasivo. Cuidado. No un Padre que se goce de nuestras debilidades, tampoco un Padre permisivo de nuestras debilidades, sino que un Padre que sabe actuar coherentemente frente a las debilidades de sus hijos. Por eso, si reflexionaríamos esta mañana pensando en esta virtud de Dios, podríamos decir que cuando reaccionamos de una mala manera frente a las debilidades de nuestros hijos, estamos afectando su autoestima. Sí, eso hacemos muchas veces en la casa con nuestra manera de tratar las debilidades de nuestros hijos. Sus falencias como seres humanos, sus imperfecciones como todos las tenemos, solemos afectar la autoestima de nuestros hijos. Para algunos trata de la valía, el valor, las cualidades positivas que podemos ver en todo ser humano, porque aunque el ser humano es pecador, todavía tiene algo de la imagen de Dios. Si no hubiéramos tampoco gestos de bondad en el ser humano hasta hoy. Así que tenemos que pensar que el bullying muchas veces no va a empezar en el colegio. El bullying muchas veces va a empezar en nuestras propias casas, con nuestra actitud como padres hacia nuestros hijos, porque no somos nada compasivos, nada misericordiosos. Yo aprendí que la palabra misericordia en latín, misereris cordis, es la miseria del hombre pasada por el corazón de Dios, que no le permitió quedarse inactivo, que tuvo que hacer algo por él. Compasión. Y la pregunta es, si Dios es así con nosotros, ¿cómo somos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo hago ahora? No podemos usurpar el lugar que nuestros hijos tienen para con sus hijos, pero sí podemos aconsejar a nuestros hijos como padres que somos.
Eso sí podemos hacer. Y podemos reconocer las veces que nos hemos equivocado también como padres. Y podemos advertirles a ellos también del mismo error que cometimos nosotros. Y ayudarles en su oficio de ser padres que sus hijos necesitan. Tenemos a Dios, un Padre compasivo, entonces. Así es Dios. Una segunda cualidad que yo puedo ver en Dios es que Dios también es un Padre amoroso. Sí, es un Padre amoroso. Y el amor que Dios mostró para su creación es un amor de sacrificio. Es un amor sacrificial. Es interesante porque la primera carta del apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios? ¿Cómo es que hemos llegado a ser los amados de Dios? Bueno, cuando tuvimos esta actitud, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa manera hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios al Padre es un amor sacrificial, porque uno mira lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3 y el verso 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor sacrificial también. Se desprendió de lo que más ama, del Hijo. Y el amor del Hijo también fue un amor sacrificial. Se desprendió físicamente también de su vida. Y el amor del Espíritu Santo también es sacrificial, porque está habitando en seres finitos, limitados. El amor de Dios, el amor trino de Dios, es un amor sacrificial. Esta clase de amor no cambia por más que los hijos fallen. Y así lo notamos en Dios. El amor de Dios no cambia a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades. Más bien, lo que hace Dios es mostrarnos su compasión, mostrarnos su bondad y darnos la alternativa de cómo podemos volver otra vez a disfrutar plenamente de su amor. Cuando Juan dice: hijitos míos, si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Es un amor sacrificial el de Dios por sus hijos. Es un amor también inquebrantable, porque nunca deja de ser lo que es. Fue un amor de decisión a pesar de lo que somos. Y me parece así debe ser nuestro amor por los hijos también. Y lo podemos ver en muchas maneras, en muchas formas. Expresamos esta clase de amor también a nuestros hijos. Pero no todos lo hacemos. Y por eso podemos ver rebeldía en nuestros hijos. Porque a veces medimos nuestro amor por las emociones. Si es así, entonces un día amamos más, otro día amamos menos. La única manera de poder amar como Dios ama a nuestros hijos es teniendo la fuente del amor en nuestras vidas. ¿Y quién es la fuente del amor? La Biblia dice: Dios es amor. ¿Tienes a Dios? Tienes la capacidad de amar a tus hijos como Dios
nos ama a nosotros como hijos. Entonces podemos preguntarnos ahora, ¿por qué tenemos la familia que tenemos? ¿Por qué están nuestros hijos como están? ¿Quién sabe por qué nos falta ser compasivos? ¿Nos falta ser amorosos? Sí, en la mañana decía que hace unos días atrás me pidieron exponer sobre el Día del Padre, una reflexión sobre el Día del Padre para una organización internacional que tiene aquí también una sede, World Vision, me parece es. Y estaba hablando sobre el Día del Padre y hablaba sobre el padre que debemos ser. Y les decía que dentro de las responsabilidades que tenemos es que un día como padres vamos a rendir cuentas a Dios por ese oficio de ser padres. Y no nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, de esa realidad, que un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por eso. Bueno, la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. La idea es que no nos pertenecen, que le pertenecen a Dios. Y que algún día Dios nos va a llamar a rendir cuentas por lo que hemos hecho con ese encargo que nos dio. Luego, la siguiente parte del verso dice, cosa de estima es el fruto del vientre. La idea de que los hijos son una bendición, no son una carga, tampoco son un estorbo para nosotros. Y créanme, hermanos, que muchas veces, por la actitud que nosotros llevamos al hogar, por cómo nos presentamos en la casa muchas veces, o por cuántas veces reclamamos por la conducta de nuestros hijos, a veces nuestros hijos van a pensar que son una carga para nosotros. Que son una carga para nosotros. ¿Cuántas veces se ha leído cartas de adolescentes que dejaron después de suicidarse diciendo, no quería ser una carga para ustedes, padres? Porque, quién sabe, eran padres con falta de compasión, con falta de amor. Así que pensemos en estas dos cualidades de parte de Dios. Muchas veces pensamos que necesitamos de tener muchas cosas para mostrar así el amor. No. Mira lo que dice el Salmo 48 y el verso 9. Salmo 48, verso 9. Por eso qué lindo es ver a Dios en sus cualidades de Padre. Ahora es interesante porque aquí el verso 9 del Salmo 48 usa la palabra misericordia, pero en el idioma que fue escrito la Biblia, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra también puede tomarse como bondad o como amor constante o como gracia constante también. De tal manera que si leyéramos el verso 9 diríamos, nos acordamos de tu amor constante, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de tu constante amor, oh Dios, en medio de tu templo. Por eso es que el amor de Dios es inquebrantable. Por eso es que el amor de Dios no se mide por emociones. El amor de Dios es una decisión que Dios toma. De amarnos a pesar de. El Salmo 36, y mira lo que dice el verso 7, que también usa la palabra misericordia, pero póngale ahí amor. Cuán preciosa, oh Dios, o cuán precioso Dios es tu amor. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán precioso, Dios, es tu amor constante. Por eso los hijos de los hombres se cobijan bajo tus alas, un Dios amoroso. Por eso decía, hermanos, no necesitamos dinero para mostrar amor. Lo que necesitamos más bien es pasar tiempo
con nuestros hijos para dejar ver así nuestro interés por ellos? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos que dejan ver nuestro interés por ellos? Decía también en el primer culto que a veces, cuando nuestros hijos están pequeños y tenemos que ir a trabajar y nos vamos a despedir de ellos, muchas veces se cogen de nuestros brazos, se cogen de nuestras piernas y se ponen a llorar porque no quieren dejarnos salir. No entienden lo que es trabajo. Lo único que desean es tenernos con ellos. Y es lo que deberíamos desear también como padres. El pasar tiempo también con nuestros hijos, como los hijos de Dios deberíamos desear con Dios el Padre también. Porque Dios el Padre está allí para nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos pasar tiempo con Él. Y como padres hacemos también exactamente lo mismo también con nuestros hijos. La falta de pasar tiempo con ellos. Una tercera característica que yo puedo ver en Dios el Padre como el modelo perfecto, como un Padre modelo, es que Dios, el Padre, satisface todas nuestras necesidades, que Él sabe cómo satisfacer nuestras necesidades como el Padre perfecto. Sí, cuando uno lee Mateo capítulo 7 y el verso 11, en la parte B dice: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, Dios es el Padre perfecto. Dios como Padre satisface todas y cada una de nuestras necesidades. Habla de un conocimiento perfecto que Dios tiene de cada uno de nosotros como sus hijos. Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Hay tal detalle en Dios que la Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados para Dios. De ese tipo de detalle. En el Antiguo Testamento, David hablaba de Dios, el Padre, como su pastor, y él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como aquel Padre que puede satisfacer todas sus necesidades. No estamos hablando solo de las materiales, estamos hablando de las emocionales, psicológicas, estamos hablando de todo lo que un niño, adolescente, joven necesita de su Padre. Por eso es que el salmista no se queda solamente en Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego él dice: en delicados pastos, junto a aguas de reposo, por sendas de justicia. Y casi grafica todas las áreas de necesidad que tiene un ser humano. Porque Dios es un Padre que sabe satisfacer las necesidades de sus hijos. Pero ¿cómo somos nosotros como padres? Porque, hermanos, lo que yo puedo ver en la sociedad hoy día es adolescentes rebeldes, jóvenes rebeldes, perdidos en los vicios que este mundo tiene. Hogares destruidos. Dicen las estadísticas, son más los divorcios que pueden ver hoy en día que las personas que quieren contraer matrimonio. Y además la filosofía de moda hoy en día entre los jóvenes que se casan o aquellos que deciden convivir es no tener hijos. No tener hijos. Decía también ayer que en los siglos pasados el lugar más seguro para un bebé era el vientre de la madre.
ni eso ahora es el lugar más seguro. Es decir, ya no tenemos interés, ya no tenemos ningún tipo de interés en satisfacer las necesidades de los más desvalidos, que son nuestros hijos. Por eso hacemos lo que queremos, por eso nos vamos del hogar cuando queremos, abandonamos cuando nos da la gana. Pero Dios no es así. Dios está ahí como Padre para nosotros todo el tiempo, satisfaciendo nuestras necesidades como hijos. Todo el tiempo. Por eso, hermanos, creo que si debemos reflexionar esta mañana en esta tercera cualidad de Dios es: pasemos tiempo con nuestros hijos. Aprendamos a conocerlos, a saber lo que realmente necesitan, para no darles aquello que es nocivo para ellos. Aprendamos a conocer a nuestros hijos y así saber sus necesidades. Y como padres poder darle exactamente lo que necesitan. Y no sencillamente dejarlo con aquello que es nocivo para ellos. Sí, hermanos, porque ahora, con tal de tener más tiempo como adultos, no reparamos en que niños de 2 o 3 años ya tengan un objeto electrónico en su mano como un celular para estar todo el día pegado en él. Todo el día pegado en él. Bueno, seguramente esa generación tendrá los problemas visuales más agudos que se pueden ver en los próximos años. Porque recién se está descubriendo no solamente que afecta la visión, sino también que hay un montón de sinfín de problemas neurológicos cuando ponemos a un niño frente de un aparato electrónico como un celular. Cuando nos gusta informarnos más sobre las implicancias de nuestras acciones o las implicancias de las aparentes bondades que la tecnología y la ciencia de este tiempo da al ser humano, nos damos cuenta que más que bondades, cuando no se saben usar, son un cúmulo de problemas. El Padre modelo es Dios porque es un Padre compasivo, es un Padre amoroso, es un Padre que sabe satisfacer nuestras necesidades. Y una última característica, hay muchas características de Dios como Padre, pero una última característica que podemos notar esta mañana es que Dios también es un Padre que disciplina, y quién sabe, esa característica no nos gusta mucho. Porque en algún momento hemos sido hijos, y yo decía en la mañana, yo he recibido más de lo que necesitaba recibir. Y quién sabe, muchos de nosotros podemos decir exactamente lo mismo, que hemos recibido más de lo que hemos necesitado recibir. Y seguramente eso nos ha pasado a muchos. Y seguramente eso sigue pasando en muchísimos hogares también. Pero Dios no es así con nosotros. Dios no es un Dios agresivo. Dios no es un Dios que muestra una ira irracional. Dios no es un Dios que se desquita con las debilidades de sus hijos. Dios es un Dios que sabe cómo disciplinarnos y en qué momento hacerlo y cómo hacerlo también. Así que lo que aprendemos de Dios es a cómo tratar la disciplina con nuestros hijos cuando estos no están andando por el camino correcto. Cuando estos se han desviado del camino. Y hermanos, en la disciplina, Dios reconoce que en la disciplina hay un potencial para desalentarnos. Sí, hay un tremendo potencial para desalentarnos. Porque mira, el texto por excelencia que tenemos para hablar acerca de la disciplina de Dios es Hebreos capítulo 12.
Hebreos 12 es uno de los textos de excelencia que hablan acerca de la disciplina de Dios. Mira lo que dice el verso 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa encierra la idea de que hay un porcentaje de un desánimo. Y entonces Dios sabe cómo disciplinarnos para no llegar a ese desánimo, para no llegar a ese desaliento. Sabe cómo sacar las cosas negativas, sabe cómo instruirnos y equiparnos para la vida a fin de no desalentarnos. Porque la disciplina puede desalentar, porque obviamente cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses le dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. El apóstol Pablo también escribiéndole a los creyentes en Éfeso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que la disciplina tiene un porcentaje de desaliento porque hay una línea muy delgada entre disciplinar y abusar. Y abuso. Y me temo que muchas veces los padres abusamos de nuestros hijos. Y abusamos en muchas maneras y a eso le llamamos instrucción. Y muchas veces nos vamos a refugiar en la Biblia. Y vamos mal a usar la Biblia. Y si Dios habla del castigo físico también, adecuado y apropiado según la circunstancia de la ofensa, pero nunca se excede. Así que la disciplina tiene también un potencial para desalentar a nuestros hijos. En segundo lugar, debemos pensar que la disciplina es un refuerzo del amor para nuestros hijos. Sí, pero los hijos podemos decir, pero ¿cómo estás reforzando así el amor que nos tienes? Bueno, mira lo que dice el verso 6 de Hebreos 12. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Si en la mañana comentaba sobre lo que hace muchos años atrás una jovencita me contó acerca de su experiencia en el mundo. Sí, ella era una jovencita más o menos de unos 16, 17 años entre la adolescencia y la juventud. Una adolescente para la juventud que tenía un exceso de libertad. No había llegado a un libertinaje, pero sí tenía un exceso de libertad. Tenía tanta libertad en su casa que podía salir a la hora que quisiera y podía llegar a la hora que se le daba la gana también. No había nadie para que le digan nada si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. Y entonces un día llama a su amiga y le dice que quedan para salir en la noche para ir en esos tiempos una discoteca. Yo decía, en estos días es un nightclub, es un snack bar, es uno de esos lugares donde uno va para divertirse, entre comillas. Y entonces queda con esta adolescente para juventud como ella, para salir. Entonces llega a la casa de noche, toca la puerta y sale su amiga media arreglada todavía. Y le dice, ya estás lista para salir. Y en un momento, y de pronto, de al fondo de la casa se escucha un grito. Y era la madre que decía, ¿a dónde vas? Y la hija media molesta contestando a su madre. Y la madre seguía replicando, no vas a salir, no tienes permiso para salir. Y en esa conversación de esta chica con su madre, la jovencita que ahora es cristiana, que fue a buscarla, de pronto unas lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Y su amiga, preocupada, la que había ido a buscarla, le dice, ¿por qué lloras? No te preocupes, ahora yo me arreglo para que mi mamá me deje salir. Y le dice, no lloro por eso. Lloro porque yo quisiera tener la mamá que tú tienes.
porque a mí no hay nadie que me diga nada. No hay nadie que me detenga. No hay nadie que me exprese preocupación por mí. Quédate en tu casa. Yo me voy. Amor. No sé si nosotros miramos la disciplina como un refuerzo del amor para nuestros hijos. Y Salomón en los Proverbios habla acerca de eso. Uno de los proverbios va a decir que el que no ama a su hijo lo deja sin disciplina. Sin disciplina. También otro de los proverbios va a decir que cuando no disciplinamos a nuestros hijos, tienden a avergonzar a los padres. Y hay muchos proverbios que hablan de la disciplina a nuestros hijos. Así que en la disciplina tenemos que reconocer que hay un tremendo potencial para el desaliento, por lo tanto la disciplina debe ser adecuada. La disciplina también tiene que ser un refuerzo de nuestro amor por nuestros hijos. Debemos recordar que la disciplina tiene como propósito apartar a nuestros hijos del mal camino. Para Dios es apartarnos del pecado para buscar nuestra santidad. Mira lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que podamos alejarnos de todo aquello que ofende a Dios. Ese es el propósito de la disciplina. Y al final el resultado es gozo. Como padres, alegría. Sabiendo que hemos encaminado bien a nuestros hijos. Porque hermanos, dice el verso 11, dice, y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Les decía también en esta exposición del día viernes a una serie de padres, no sé si eran cristianos o inconversos, les decía también que también vamos a rendir cuentas a Dios por la instrucción que damos a nuestros hijos como padres. La palabra instrucción en Proverbios 22:6 en el idioma original es la palabra estrenar. Estrenar, que uno piensa, pero ¿qué tiene que ver estrenar con instrucción? La idea es que un niño, para los padres es como el ser estrenado en sus pensamientos, en sus deseos y en sus emociones. Por eso muchos van a decir, los niños son como una hoja en blanco. Y tú vas escribiendo en ellos todo aquello que tú deseas que formen su carácter y su personalidad. Por eso es que muchos dicen, hasta los 5 años, los padres tenemos para formar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Por eso es que los judíos, a los 5 años, sus hijos estaban bien entrenados en el temor a Jehová. Los maestros de educación inicial, cuando toman a nuestros hijos de 2 años, 3 años, 4 años, hasta los 5 años, dicen, sus hijos son ahora como una esponjita. Todo quieren absorber. Y lo primero que van a absorber son lo que tenemos, lo que somos nosotros como padres en casa. Si Dios es un padre modelo, es un padre compasivo, es un padre amoroso, es un padre que sabe satisfacer necesidades, es un padre que sabe disciplinar. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es consciente, Dios es consciente que excederse en la disciplina puede desanimar nuestro corazón. De parte de Dios la disciplina es un refuerzo de su amor, es mostrarnos su amor.
es llevarnos a experimentar su santidad. Y obviamente, cuando eso pasa, vamos a alegrar el corazón de Dios. Que no nos pase lo que le pasó al emperador con su hijo Cómodo en esa película El último gladiador. Esa me parece que fue una de las mejores películas, me parece, de la década de los 90, para el año 2000. En una de las escenas está Cómodo va a visitar a su padre, el emperador. César estaba ya avanzado en años y quién sabe pronto para su muerte. Y Cómodo va a verlo porque él piensa, él va a ser el próximo emperador. Y cuando le pregunta a su padre, ¿quién va a ser el próximo emperador? Y él dice, tú no vas a ser, hijo. Y la respuesta de Cómodo fue, ¿a cuál de los ancianos has elegido? Se refería al Parlamento, al Senado romano. Y le da el nombre de un general. Y Cómodo, el hijo, le dice, padre, ¿tanto me odias? ¿Tanto me odias? Tú querías que yo tuviera estas 4 cualidades y le nombra 4 cualidades y dice, esas no me fue posible tenerlas. Y le dice estas palabras. Cómodo, las debilidades que tú muestras como hijo en tu carácter son mis fallas como padre. Las debilidades que tú muestras, hijo, en tu carácter son mis fallas como padre. Hermanos, tenemos mucho para evaluarnos esta mañana, porque luego no podemos quejarnos. A lo menos estas 4 cualidades podemos ver a Dios como un Padre modelo y podemos tratar de imitarle. Y lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para el estudio y la reflexión de su palabra, a fin de ser los padres que nuestros hijos necesitan. Sabiduría para estudiar y para reflexionar en la palabra, a fin de que nuestros hijos tengan los padres que necesitan tener. Porque nosotros como creyentes sí tenemos al Padre que debemos tener y necesitamos tener. Es un Padre que nunca falla. Es un Padre compasivo, amoroso, satisface necesidades y disciplina también. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Todos quisiéramos, Señor, ser este modelo de padre para nuestros hijos. La realidad es que vamos a mostrar muchas imperfecciones. Por favor, ayúdanos. Quién sabe, muchos de nosotros lo único que podemos hacer es pedir perdón. Y solo poder pedir perdón. Otros tantos, Dios. Podemos ayudar a los que ahora son padres, que antes eran nuestros hijos. Con nuestro consejo, con nuestras orientaciones. Los que ya no tenemos nuestros padres terrenales porque están en tu presencia, te damos gracias por ellos. Y los que aún todavía podemos disfrutar de ellos porque están físicamente aquí con nosotros,
podamos agradecerle su esfuerzo, Dios. Aunque imperfectos como padres, orar por ellos para que te conozcan si no te conocen. Y nosotros, que somos padres, Señor, danos la sabiduría para que en tu palabra podamos imitar al Padre modelo que eres tú, el modelo perfecto que nuestros hijos necesitan de Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.